compadre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos, Señor, todo lo que nos das. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en Marcos 10, Te bendecimos, Padre. verso 17. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Si usted la encontró, Amén. ponemos la palabra bajo la guía del Espíritu para que Él nos ayude y que pueda esto dejar un depósito en nosotros importante. Empiezo a leer en el nombre de Cristo Jesús. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sí, Señor. Y hasta acá la palabra del Señor. Te bendecimos, Padre. Y hasta acá la palabra, sí, lo vamos a dejar acá, para coronar después con el otro versículo. Yo analizaba esta palabra y pensaba, muchas veces nosotros decimos que buscamos de Dios, ¿no es cierto? Necesitamos tener la confirmación de lo alto, de saber qué es lo que tenemos que hacer para poder heredar la vida eterna, ¿no es cierto? Muchas veces uno le pregunta al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para estar en paz con vos? O ¿cómo ordenar mi vida? Y muchas veces el Señor nos da una respuesta, como en este caso. Él habla de todo lo que era necesario que él hiciera para poder heredar la vida. Pero Jesús ya sabía cuál era el inconveniente de él. Y yo resaltaba esto porque digo, muchas veces nosotros cuando nos allegamos a la iglesia y venimos buscando una solución para nosotros, entramos en ella, ¿no es cierto? Y tenemos un pequeño encuentro con Jesús en la cual Él nos demuestra todo aquello que hay en nuestro interior y nos sentimos un poco mejor, ¿no es cierto? Y es como que tratamos de tener un acercamiento con Él. Pero hay en un momento donde por ahí la palabra que viene toca nuestro interior y nosotros nos apartamos. Es como que nos corremos de la presencia del Señor. Deja de estar en el primer lugar. Esto le pasa a todas las personas. Porque es cuando el Espíritu Santo comienza a confrontar nuestro interior para poder sacar a luz aquello que verdaderamente está estorbando en la presencia de Dios. Medité mucho en esta palabra, porque hay muchísimos mandamientos que nosotros en cierta forma a veces los cumplimos, hay veces que no, hay veces que sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es aquello en lo que nosotros tenemos puesto nuestro corazón, Sí. en aquello donde nosotros pensamos que las cosas están bien y que por ahí nos cuesta desprendernos de eso. Sin embargo, fíjese que la actitud de Jesús, hoy la actitud de las personas primero sería salir corriendo detrás de la persona y decirle: pero no, ¿qué es lo que hace la mayor parte de las iglesias? Pero no, vení, igual, aunque quieras quedarte con todas tus cosas, no importa lo que te está faltando, si no vení, quédate así tal cual estás. Y sin embargo el Señor no le permitió que se fuera, y no solamente que se fuera, se fue afligido
A veces nosotros nos pasa que nos alejamos del Señor afligidos por algo que Él nos ha hecho sentir en nuestro corazón y nos vamos como tristes y pensamos que el Señor nos abandona y en realidad no es que nos abandona, sino que nos está dando el espacio para que nosotros podamos determinar qué es lo mejor y lo más bueno para nosotros. Acá Él no solamente que le permite que se vaya, siendo que verdaderamente era un elemento tremendo este joven, porque la verdad había que decirla, guardaba los mandamientos desde su juventud, ¿no es cierto? Hacía que todas las cosas fueran perfectas delante de Dios, pero le faltaba esa parte, cortar con ese tema, que podía haber sido cualquier otra cosa que el Señor le estaba demandando. Pero bueno, en este pasaje hablamos de esto, de que él tenía muchísimas posesiones. Pero muchas veces las posesiones no son las riquezas monetarias y ese tipo de cosas, o lo que nosotros podamos tener como material, sino que hay cosas en nuestra persona que nosotros no las dejamos en la presencia de Dios como debiera y entorpecen el camino nuestro. Cuando entra este tiempo de soledad, que nosotros nos sentimos que el Señor nos dejó, ¿no? Y que nos sentimos tristes porque quizás nos demandó un algo, ¿no es cierto? Es cuando el trabajo del Espíritu Santo está ahí enseñándonos el verdadero caminar. Muchas veces lleva mucho tiempo, otras veces lleva menos, pero el final siempre es el mismo porque el Señor dice que la palabra que sale de su boca nunca vuelve vacía. Amén. Si Él envía una palabra para transformar tu vida, te podrá llevar quizás meses, porque a lo mejor te das cuenta rápido, quizás te pueda llevar mucho tiempo, pero una cosa sola yo sé, que aquel que está dentro de la voluntad de Dios, ese va a tener la respuesta que Dios espera que tenga, porque Él te deja en ese momento para que vos puedas, a través de tus vivencias y de tus cosas, vos mismo, con la fuerza que te da el Espíritu Santo, desplazar aquello que se colocó dentro de vos para no dejarte pasar. Qué importante que es, no te puedes imaginar lo maravillosa que es esta palabra en este área. Ver que a veces el Señor nos deja poder tomar nuestras propias determinaciones. Hay personas que pasan mucho tiempo con una determinación errada y se alejan del Señor, pero a la larga, a la corta, aquel que fue verdaderamente llamado y tiene su corazón con el amor del Espíritu de Dios vuelve al pie de Dios, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces nos aferramos a esta palabra porque muchas veces nos sentimos alejados de Él, nos sentimos que por ahí Él no está escuchándonos en la necesidad que traemos, pero es allí donde el Señor nos está fortaleciendo. Porque en el reino las cosas no son como nosotros las vemos. Nosotros desde donde nosotros vemos todo súper catastrófico. Vemos el fin del mundo en cada uno de los inconvenientes que tenemos y nos desesperamos y lloramos y nos sentimos como que todo eso nos pasó por arriba, que estamos abandonados, nos sentimos siempre muy mal. Pero a la verdad, en ese momento es en el momento en el que el Señor trabaja en nosotros para aferrarse a nosotros, para enseñarnos de que hay un camino que va por encima de todo lo que nos toca vivir y que es el camino de la fe. La fe en Dios se hace cuando uno comienza a tener esa esperanza puesta en Él de que todo lo que está a nuestro alrededor va a tener un cambio importantísimo a lo largo de los días y cuando nosotros vayamos pudiendo ir colocando el corazón en la medida que lo tenemos que colocar. Quizás hoy pensás, y no sé si Dios me lo dará, pero en el momento en el que por ahí se va afinando tu pensamiento, llegás a decir, yo creo que Dios me lo va a dar. Y es ahí donde comienza el camino de la fe. Ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos para hacernos transitar por encima de todas las cosas y mirar lo que nos acontece acá como algo pasajero, como lo que realmente es. Porque después de todo, lo único que vale es el poder estar a una con el Espíritu Santo en todas las cosas que hacemos y en todo lo que pensamos y en todo lo que decidimos. ¿No es cierto? Bueno, es una palabra muy fina, muy hermosa. A veces lo que muestra esta palabra mostraría como que el Señor lo dejó un poco de lado, ¿no? Pero en realidad no. Él habla de que es muy difícil hacer entrar a una persona en el reino de los cielos porque es verdad. Es difícil que la persona entre al reino cuando tiene muchísimas cosas en sí. Por eso es que a veces lleva muchísimo trabajo espiritual
para algunas personas que caen, se levantan, hasta que se van definitivamente despojando de todo lo malo que hay en sus corazones, ¿no es cierto? Y es muy difícil a veces desprenderse de aquellas cosas que por tiempo nosotros hemos atesorado y creemos en ellas y confiamos en ellas. A veces son personas, a veces son cosas, a veces es el mismo dinero, son esas mismas riquezas bueno, que nos da el dinero, esos lugares de comodidad donde nosotros estamos y que nos cuesta mucho dejar todo eso para después poder caminar en el sentido que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero hay cosas que quizás uno tiene que abandonar en el camino, y el abandono de todas esas cosas trae una bendición tremenda, que si el hombre pudiera saber lo feliz que se va a sentir cuando despacha todo lo que no sirve, lo haría enseguida. Te desprendes de todo y sos verdaderamente libre. No significa que uno se esclaviza con otras cosas, sino que uno es libre verdaderamente. Amo la libertad de Dios, he vivido bien gratamente en la libertad de Dios, pero no fue siempre así. O sea, hubo tiempos en mi vida y en mi espiritualidad en que yo aún, a pesar de haber creído con todo mi corazón, estaba atada con cosas de esta tierra. Pero cuando me desprendí de todas ellas me di cuenta que había montones de cosas que me eran lícitas y que podía vivir sin estar atesorando ninguna, Y esa es la parte que más nos importa. Dejar pasar todos aquellos lugares que nos hacen a nosotros colocar en un puesto, en un lugar, en un sitio donde nosotros nos sentimos cómodos. A veces hay que quebrar los sitios de comodidad para poder entrar en la gracia de Dios como tiene que ser. Muchas veces nosotros tenemos nombres en la juventud, generalmente, qué sé yo, en los grupos de amigos, uno se ubica con algunas cosas que tiene como joven, ¿no es cierto? Y le cuesta dejar de la juventud todas esas cosas para adaptarse a las cosas que Dios nos pide, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos, nuestras cosas, qué sé yo, nos cuesta. Y si nosotros verdaderamente supiéramos que hay muchas cosas que dejándolas vamos a ser muy felices y que después tenemos la libertad para poder movernos sin que ellas nos esclavicen, lo haríamos. Así que bueno, quería compartirles esta palabra porque sé que Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere trazarte un camino nuevo delante de vos, que vos dejes de llorar por lo que te acontece acá, en el área que sea, Hay muchas áreas muy tristes en la vida de la persona que no llegan a ser lo que uno anhela. Y bueno, pero aprender a que Dios está en todo, que de las malas experiencias, de las malas cosas, se sacan cosas virtuosas y cosas de mucha bendición. Solo que nosotros tenemos que aprender a exprimir la naranja. Hay que aprender a exprimir la situación y sacarlo provechoso para poder vivir de bendición en bendición. Sobre todas las cosas es que vos no dejes que se afecte tu parte interior, la paz y la tranquilidad que vos podés tener en Dios. No tenés que permitir que nada lo afecte y que nada te haga retroceder del amor que vos le cediste al Señor en su momento. Una de las cosas que nos puede llevar al fracaso es ceder parte del amor que nosotros sentíamos por Él. Eso nos lleva al fracaso cuando nosotros cedemos a este mundo que nos hace muchas maldades, le cedemos el amor y entonces Él va ganando espacio con el odio, y el odio es una enfermedad que empieza bien pequeñita y después se transforma en una planta que no se puede cortar. Así que mis hermanos, les aliento a tener fe, a tener esperanza. Los malos tiempos no son para siempre. Dios tiene la victoria para sus hijos. Si hoy te está tocando atravesar un desierto que te puede golpear, confía que el Espíritu de Dios está ahí con vos, enseñándote que detrás de todo lo malo hay diamantes que brillan, Detrás de todo lo malo hay cosas que te bendicen. Porque el Señor te va a dejar una enseñanza en todo y por sobre todo te deja una parada firme por encima de todas estas cosas. Necesitamos más de Él y dejar más de lo nuestro. Abandona todo aquello que te impide poder prosperar en Dios.
Prosperá en Dios, crecé en Dios, aprendé a pararte por encima de todas las cosas y a poder analizar tu vida desde arriba. No mires tu vida desde donde vos estás, mirala desde arriba, mirala desde el anteojo de Dios, mirá cómo Él te ve, mirá lo que Él está esperando de vos, mirá la vida a partir de ahí, mirá todas las bendiciones y todos los propósitos que Dios tiene con tu vida. No mires lo que vos anhelás ni lo que vos querés, sino permitite ver lo que Dios espera de vos y de tu vida, que esa es la verdadera bendición para el Hijo de Dios. Esto era lo que quería compartir. Gracias, Jesús. Bueno, hermosa la palabra. Y bueno, y lo único que se puede agregar, que dice en otro evangelio, cuando relata esta misma escena, dice que cuando el joven se fue, Jesús le amó, ¿no? Y dice esto: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y durante muchos años se creó eso de que era malo tener dinero, era malo tener riqueza, era malo tener alguna posesión económica, se desvirtuó eso, ¿no? Y acá la pastora dejó bien explicado que son las cosas espirituales que nosotros venimos acarreando. Y cuando nosotros entramos en Cristo, Cristo hace un descalabro en nuestra vida, porque nos enseña que todo lo que por ahí nosotros habíamos tomado no está del todo bien. Acá Graciela hablaba de cuando uno es joven, ¿no? Y va tomando cosas. El problema es que por ahí cuando uno es joven toma ciertas cosas y después nos volvemos viejos y seguimos con las mismas mañas, ¿no? Seguimos con las mismas malas mañas y lo importante de todo esto es dejar las mañas y buscar realmente lo que el Espíritu quiere para nosotros. Porque Él nos marca y Él nos dice: necesito esto, necesito aquello, y por ahí son cosas que uno mismo por ahí después se termina sintiendo mal. Hace las cosas y se termina sintiendo mal y arrepintiéndose y dice: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hice lo otro? ¿No? Entonces lo importante es agarrar y darle todo eso a Dios y decirle: Señor, yo me quiero adecuar a tu voluntad para mi vida. Y es algo muy, muy tremendo, ¿no? Porque bueno, yo le decía a Graciela que bueno, que ella, que predique ella, porque que necesitaba escuchar una palabra de otra persona. Y la verdad que es una hermosa palabra. Y bueno, yo quería, bueno, voy a terminar con algo que había preparado. Había preparado otra palabra, pero en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, busquemos realmente, y si estamos angustiados, porque todos estamos angustiados, Graciela, yo, vos, siempre hay cosas que tenemos en nuestros corazones. Sí, Señor. Y bueno, busquemos a Dios para que esa angustia realmente se vaya. Porque hay una promesa muy grande en Isaías que dice que iba a sacar el manto de angustia, iba a poner un manto de alegría sobre nosotros. Así que bueno, Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cerramos esta reunión y rogando al Dios y Padre Todopoderoso que los guarde del mal en toda esta semana, que los ayude en todos sus problemas, en todas sus necesidades, que les dé la fuerza espiritual para día a día ir viviendo contra todo lo malo que se pueda presentar, y que bueno, que nos veamos la semana que viene libres, sanos y liberados en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.